están? Bienvenidos a Hora Salud, en una semana donde el foco ha estado puesto en problemas sanitarios. Hablaremos también del impacto de los incendios forestales en los cuerpos, en las personas, de la nueva variante de la influenza, pero también vamos a partir por un tema que nos convoca a todos. Estamos hablando de cuánto afecta el mal dormir en la salud de las personas. Ponga atención porque un estudio reveló que dormir poco impacta la expectativa de vida. Felipe Ureta nos cuenta, mire. Mientras descansamos, nuestro cerebro también genera nuevas neuronas. Además, el sueño restaura y restablece numerosos sistemas, como el metabólico y el sistema nervioso, ambos importantes para el funcionamiento cerebral. Cuando se duerme poco, aumenta el cortisol y el cuerpo se estresa, impactando en la salud de las personas. Un estudio de la Oregon Health and Science University en Estados Unidos demostró que la falta de sueño es el hábito que más afecta a la longevidad, solo superado por la adicción al cigarrillo. Mejorar el descanso nocturno disminuye el riesgo de una muerte prematura. O sea, en Chile, al igual que en todo el mundo, el dormir poco es un problema de salud pública. Según un estudio realizado este año, los chilenos somos los que peor dormimos en la región. Menos de la mitad de las personas consultadas declaraba dormir bien e incluso 2 de cada 10 decían no dormir bien nunca. Cuando hay preocupaciones no duermo bien. Tengo problemas con la tiroides, entonces tiene que ver un poquito más con eso. La verdad es que no, es que me quedo generalmente hasta tarde o estudiando. Además, el 47% admitía usar el celular justo al momento antes de irse a acostar. Todos datos alarmantes, si uno tiene en cuenta que el mal sueño tiene muchos efectos en nuestro organismo. Si estoy teniendo dificultades para dormir, un sueño acortado, un sueño interrumpido, o estoy teniendo dificultad para quedarme dormida, esto va a tener implicancias al día siguiente en que no voy a lograr una concentración adecuada, voy a estar somnoliento, por lo tanto, la atención de lo que yo esté haciendo va a ser más mala y progresivamente mi rendimiento, tanto académico como laboral, va a bajar. Entonces, si yo veo fragmentado mi sueño acortado, voy a ver que voy a tener más alta la presión arterial, más alta la glicemia y va a ser mucho más frecuente que yo tenga enfermedades crónicas. Entonces, si lo extendemos eso a largo plazo, voy a sufrir antes de enfermedades cardiovasculares como infarto al corazón, infarto al cerebro, más riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Entonces, claramente, el dormir poco se asocia a largo plazo con una disminución de la expectativa de vida. Una vez comenzamos a dormir, nuestro cuerpo pasa por 2 grandes fases. En ellas, nuestro organismo poco a poco se va relajando para recuperar la mente y los músculos mediante la secreción de importantes hormonas como la del crecimiento, la melatonina o la prolactina. En ellas soñamos y nuestro cerebro llega a su mayor fase de actividad, fijando recuerdos y regulando procesos emocionales muy importantes. ¿Cuál es la mejor rutina de sueño? Los expertos son claros. 7 a 9 horas son las recomendadas, aunque lo más importante es la regularidad. Acostarse a la misma hora, en el mismo lugar y dormir siempre que se pueda la misma cantidad hará que todos los procesos que ayudan a nuestro organismo funcionen mejor. Pero hay otros detalles que también importan. Uno es la regularidad, o sea, principalmente que me acueste idealmente a la misma hora, que me acueste en la noche a la misma hora, ¿cierto? Regularidad al momento de despertar y acostarse probablemente incluso sea más importante que la cantidad de horas de sueño. Sobre todo, evita las pantallas hasta tarde en la noche y estoy incluyendo ahí los tablets, el teléfono celular, la televisión. También voy a poder dormir mejor. Si realmente desea un buen dormir, clave será alejarse de las pantallas antes de acostarse, estar expuestos a una buena cantidad de luz natural durante el día, hacer buena actividad física, no beber cafeína después de las 3 de la tarde, dormir al momento que dé sueño y lo más importante, priorizar tener un sueño regular. Claro, ¿a quién no le ha pasado tener una mala noche? Pero la preocupación es cuando esto es una constante. ¿Qué efecto tiene en nuestra salud, en nuestro cuerpo? Bueno, para profundizar estamos con la doctora Elena Benavides, médico cirujano y neuróloga de adultos de la Clínica Las Condes. Doctora, muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero, ¿por qué es tan importante tener un sueño reparador? ¿Y en qué consiste el sueño reparador? Bueno, el sueño reparador tiene 2 grandes temas. Uno, la cantidad de horas, como bien decías ahí, la cantidad de horas que uno tiene que dormir va cambiando a lo largo de la vida. Un niño pequeño tiene que dormir entre 10 y 11 horas, en la medida que vamos creciendo, un adulto tiene que dormir entre 7 y 9 horas en promedio, más o menos, y hacia más adelante en la adultez o ya más en la vejez, hasta con 6 horas de calidad de sueño basta. El tema es que no solamente son las horas, sino que lo que hacemos mientras dormimos.
El sueño se divide en etapas y pasan cosas, como que pasa el camión de la basura por el cerebro y tenemos que darle tiempo a ese camión de la basura para que limpie las conexiones neuronales. Y eso tiene que ver con etapas superficiales del sueño, etapas profundas, sueño REM, que es el sueño donde hay unas etapas del sueño en que se ocurre la mayor cantidad de sueños de actividad onírica, que son muy importantes para almacenar memoria. Son los procesos en los cuales nosotros tenemos que ir almacenando nuestra memoria. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si dormí 6, 7 horas, dormí bien, tengo que haber soñado? Porque se habla mucho de cuando hay movimiento como ocular. ¿Cómo puedo diferenciar yo? Lo que pasa es que una de las características del sueño REM, que es el sueño donde se sueña, es que movemos los ojos inconscientemente y en una forma desordenada. En general los ojos se mueven cuando miramos hacia la derecha para el mismo lado, hacia la izquierda, y aquí se mueven desconjugados. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo, y es por una desconexión en algunas áreas del cerebro que además lleva a que no tengamos tono de los músculos, porque si no actuamos los sueños, que son parte de otras enfermedades. Entonces queda el diafragma, que nos ayuda a respirar, los músculos que tienen que ver con el sistema auditivo y los músculos oculares funcionando con tono. Y eso hace que se conformen una serie de pasos dentro del cerebro que hacen que soñemos, y esa es la actividad onírica. Pero en general no nos acordamos de nuestros sueños. Nosotros solamente nos acordamos cuando nos despertamos en estas etapas, y la más larga es al final de la noche. El tema es que hay hartos medicamentos y hartas actividades, como ver pantallas en la noche, como consumir el alcohol de noche, más que el cigarro, el alcohol de noche, algunos fármacos que se usan para dormir también, algunos medicamentos que se usan en psiquiatría para la depresión, e incluso otros medicamentos que se ocupan para otras cosas que pueden afectar esta composición de nuestro sueño, y empezamos a soñar menos. ¿A qué las personas que nos están viendo, a qué tienen que estar atentos? ¿Cuándo ir a consultar al doctor? ¿Solamente cuando dormí poco, o hay otros síntomas que también me están indicando que hay un problema de este sueño reparador? No, en los adultos el dormir poco y el despertar mal. Hay gente, un pequeño porcentaje de la población, que son dormidores cortos. Gente que genéticamente duerme menos de 6 horas por noche y funciona bien. El tema es que si empiezas a dormir menos de 6 horas por noche, o duermes 7, 8 horas por noche, pero al día siguiente estás cansada, o roncas, o mueves las piernas, o haces pausas en la noche que dejas de respirar. Las conocidas apnea, para que te vaya entendiendo también. Ahí lo importante es, si esto dura más de un mes, consultar a un médico, porque la tentación de tomarse una pastilla para dormir es muy alta. Y en general, muchos de estos medicamentos que actúan sobre el sueño a veces pueden producir efectos más malos de los que uno quiere tratar. Entonces, automedicarse pastillas para dormir no es una buena idea. Claro, uno lo hace a veces porque dice, quiero descansar hoy, pero hay que tener conciencia también con la automedicación y los riesgos que también lleva eso. Muchas veces pasa que nos despertamos y estamos acalambrados, nos duele las articulaciones, como que hubiésemos dormido así apretadito. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con este sueño? ¿Alcanzo este sueño reparador, o es algo más corporal, una tensión que no fui capaz de liberar? No, lo que pasa es que hay gente que bruxa, por ejemplo, que hace rechinar los dientes y aprieta la mandíbula, y eso daña unas articulaciones que tienen que ver también con el dolor de cabeza. Pero al bruxar también hay gente que aprieta las manos, que aprieta las piernas, que no duerme en forma relajada, o que patea mucho en la noche y molesta al compañero de cama. Eso también hay que tratarlo y verlo, porque hay muchas causas de esto. Entonces, lo ideal es tener un sueño reparador, dormirse en la noche, no de día, o sea, tratar de dormir 10:30, 11 de la noche en un adulto, despertar 6:30, 7 de la mañana y funcionar bien en el día. El tema también es que hay gente que hace trabajos de turno, gente que empieza a trabajar mucho más temprano en la mañana, que se considera también un tipo de trabajo en turno. Entonces, ahí empezamos a tratar de modificar nuestra biología para tratar de funcionar de la mejor forma posible, y no nos resulta. Muchas veces aquí vemos imágenes donde reflejan también que nos damos vueltas para un lado, para el otro. Nos cuesta también conciliar el sueño. ¿Qué se puede hacer para poder empezar esta noche y no generar esta angustia de y no voy a poder dormir? ¿Qué hago? Primero hay que ver la causa. ¿Ya? El sueño, la latencia de sueño, o sea, el tiempo desde que uno pone la cabeza en la almohada hasta que se duerme, en general debería ser unos 20, 30 minutos en un adulto, no más que eso.
y se empieza a alargarse ese tiempo, lo ideal es levantarse. Primero, no seguir dándose vuelta en la cama porque eso no lleva a nada. También tomar un poco de leche. La leche tiene triptofano, que es una sustancia que ayuda a dormir mejor. Si no tiene nada indicado para dormir, lo ideal es que no tome nada para dormir, nada que le hayan convidado, porque eso puede ser peor. Y si esto se mantiene en el tiempo, más de 2 o 3 veces por semana durante un mes, hay que consultar. Hay muchas causas y pueden ser enfermedades que tienen que ver con el sueño, pero también pueden ser enfermedades que no tienen que ver con el sueño. ¿Como cuáles, por ejemplo, para estar atentos? Por ejemplo, aumento del funcionamiento de la tiroide, el hipertiroidismo, déficit de algunas vitaminas, B12, vitamina D, también alteraciones del fierro que producen movimientos de las piernas, que la gente siente las piernas como que le arden, como que le pican, como que tiene que sacarlas de la cama. Y otros medicamentos que no tienen que ver con el sueño y que la gente está tomando, por ejemplo, jarabes para la tos, algunos medicamentos que tienen que ver con las arritmias, con las pulsaciones del corazón. Hay los corticoides también que pueden producir estas alteraciones. Estamos hablando de los síntomas, pero ¿por qué es la importancia de poder dormir bien? ¿Qué pasa durante esas 6 o 8 horas en el cerebro, en nuestro cuerpo, que es tan importante y que estamos hablando incluso de estudios que dicen que podría acortar la expectativa de vida? Bueno, esos estudios están muy bien realizados porque han medido por muchos años variables en muchas poblaciones. Y lo que se ha visto es que una buena calidad de sueño, o sea, una cantidad de horas suficiente con una actividad eléctrica suficiente, disminuye el riesgo de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama, eso ya está bastante establecido. Lo otro es que el dormir bien con buena calidad de sueño disminuye la inflamación y nos ayuda a mantener un peso corporal adecuado. Hay causas de obesidad o de gente que tiene muchas dificultades para mantener un peso adecuado porque duermen mal y aparecen estas cosas del sueño. Pocas horas, ronca, tiene apnea. Y lo otro, que la calidad de actividad neuronal es muy importante en el día. En el fondo, este funcionamiento como ágil, rápido, de almacenar memoria, de tomar decisiones, puede echarse a perder y puede disminuir en forma muy importante, incluso aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como algo parecido al Alzheimer, de ese tipo, en personas que duermen más mal. Y eso se debe a una serie de sustancias que producimos que hacen que las neuronas se conecten entre sí y mantengan un funcionamiento normal. Entonces, por eso es tan importante mantener en el largo plazo una buena calidad de sueño. Si un día duermes mal no va a pasar nada, pero si esto se mantiene en el tiempo puede pasar. Claro, y sobre todo, por ejemplo, en profesiones o en funciones que son críticas, también es importante, aunque sea esas noches que no hemos dormido bien, estar atentos porque podemos, no sé, me imagino maquinarias que conducen maquinaria pesada. Hay que tener también conciencia de este tipo de situaciones cuando uno ejerce funciones muy específicas, me imagino. O sea, incluso el manejar un auto, el dormir mal aumenta el riesgo, el dormir menos de 4 horas o con mala calidad de sueño es como manejar bajo efecto del alcohol. Mira. Es así de relevante, o sea, si uno ha dormido mal o si ha hecho un trabajo en turno, por ejemplo, evitar en la conducción de vehículos motorizados, el riesgo de accidente de tránsito se cuadruplica. Y, bueno, más se ve en maquinarias pesadas porque el riesgo es más grande por el tamaño, digamos, pero en la minería, por ejemplo, o en las construcciones hay muchos estudios de fatigabilidad, de organización de los sistemas de turnos para que este impacto sea menor. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, problemas? Que eso afecta sin duda la ansiedad o la preocupación y uno se despierta en la noche. O hace mucho calor, se nos viene el verano y sabemos que las noches, sobre todo cuando superamos los 30 y tantos, 33, las noches son bastante calurosas y cuesta también mantener el sueño. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Bueno, ahí lo ideal es mantener una habitación lo más fría posible, entre 18 y 22 grados. Tener las ventanas abiertas en el día, hacer circular el aire, tener ventiladores, tener ropa de cama que sea, ojalá de fibras naturales, algodón, lino, pijamas también adecuados. No sobretaparse ni sobreabrigarse y tratar de mantener una alimentación lo más liviana posible justo antes de dormir y evitar el consumo de alcohol.
para que la calidad de ese sueño sea mejor. Eso es súper importante porque si no nos pasa que todo el verano empezamos a dormir mal o empezamos a dormirnos muy tarde cuando empieza a bajar la temperatura y eso nos hace que nos cueste levantarnos en la mañana. Usted hablaba de un punto súper importante, la alimentación. Y no sé, hay gente que le gusta el café de media tarde en una reunión o consumir alcohol o comer alimentos más pesados durante la noche. ¿Cómo debe ser ese tipo de alimentación, la hidratación y también el acostarse a la misma hora? Es difícil, la verdad es que en nuestra vida, sobre todo en esta época, que tenemos tantas cosas que hacer y tantos eventos que cumplir y tantas cosas que cumplir de día, de noche, es difícil, pero hay que tratar de ser lo más ordenado posible dentro de lo que se pueda. Pero evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol al menos 2 horas antes de dormir. Uno tiene que ahí elegir qué va a hacer, o va a dormir o va a tomar alcohol, pero en el fondo no podemos no funciona. Lo otro, evitar el café después de las 5 de la tarde. Hay gente que es más sensible y que necesita después de las 3 de la tarde dejarlo, porque el café tiene adenosina, que es una sustancia que nos activa. Y por otro lado... Cuando hablamos de café y las bebidas gaseosas que tienen cafeína... Todo lo que tenga cafeína. Es la cafeína la que activa una vía que nos mantiene despiertos. Y, por ejemplo, las bebidas energizantes también tienen mucha cafeína. Por eso son energizantes. ¿Y el té tiene? También algunos tipos de té, casi todos en realidad sí tienen. Menos cantidad, pero tienen. ¿Pero impactan en el sueño también? En algunas personas sí. Y también porque el consumo de líquidos tiene que tratar de ser... Ojalá menor hacia la tarde y la noche, porque si no la necesidad de ir al baño en la noche es mayor y te puedes despertar por eso. En general producimos menos orina mientras dormimos que en el día, pero hay gente que no tiene tan bien organizado ese sistema de hormonas, entonces cuesta más arreglar eso. Entonces hay que tratar de evitar, sobre todo los adultos mayores, que tienden a ir más al baño en la noche, para que no fracciones el sueño. Hemos hablado lo que pasa con los adultos, pero los niños, ¿qué pasa? Tienen que dormir más horas, muchas veces incluso les cuesta conciliar el sueño en esta época. ¿Qué se puede hacer? ¿Es recomendable darle melatonina, que incluso hemos hablado en algunos casos que la gente le está dando a los niños? La melatonina todos la producimos y a medida que envejecemos se produce menos. Si hay algún problema de sueño, lo ideal en un niño es llevarlo al pediatra. Porque darle melatonina a un niño en que no sabemos lo que está pasando igual puede ser contraproducente. Y lo ideal es que los niños tengan su horario para dormir, no sigan un horario de adulto, que según su edad vayan durmiendo y sobre todo en la época de la adolescencia no estén muy pegados a las pantallas justo antes de dormir, porque eso dificulta la calidad del sueño. Eso es un gran tema, no solamente en los adolescentes, sino que también en los niños y en los adultos que nos acostamos a veces trabajando a última hora, revisando los diarios. Lo ideal es dejar media hora de paz, de tranquilidad justo antes de dormir y sacar las pantallas por lo menos media hora antes de dormir. Y también en los niños es importante que tengan un rato de sueño, que en el fondo de un cuento, una rutina que los lleve a dormir. Es muy difícil pasar de una actividad física intensa o de estar saltando, jugando, viendo televisión, a dormir. Entonces, tener esa pausa que haga que haya una estructura de sueño mejor. Y si hay problemas con el sueño, lo principal es que los padres consulten con el pediatra antes de tomar cualquier otra decisión. Bien, datos que vamos ahí a anotar porque es un tema tan relevante y que nos convoca a todos además. Sí. Lo hemos sufrido muchas veces, así que vamos a estar atentos también a cómo se va dando este tipo de estudios también en el impacto en la salud. Doctora Evelyn Benavides, muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. No, muchas gracias por la invitación. Sí, esta imagen ayer nos impactó durante la tarde, son las consecuencias del incendio forestal que ha afectado la región metropolitana y que lamentablemente no es primera vez que la vemos. Es el humo que ingresa también a la cuenca de la región metropolitana y que lamentablemente lo decíamos, estamos empezando la temporada de incendios forestales y es una imagen que se puede repetir. La gente también salimos a preguntarle cómo vio este fenómeno. Hoy sí, porque vinimos acá a pasear con los niños y se nota, porque el aire y la nariz se seca y uno no puede respirar. Uno siente que no puede respirar, que el aire está seco y qué pena que los incendios ya hayan comenzado, que ni siquiera estamos en verano y ya empezaron los incendios. Ahorita que subía yo decía, me cuesta como respirar, pero no sé si era porque estaba subiendo o será parte de todo eso, del humo, pero
Podría ser, sí, que está todo esto afectando a que uno pueda respirar. Lo que me recuerdo es que a nosotros nos pedían eso, usar mascarilla, beber líquido, si cerrar las puertas, más que nada eso, para no inhalar el humo. Claro, y hay que estar atento también porque sobre todo los grupos vulnerables se ven muy afectados con este tipo de panoramas y no solamente en el momento, sino que las consecuencias y los cuadros agudos se pueden ver hasta 48 horas. Le preguntamos a la autoridad de salud, mira, escuche. Lo primero es tratar de evitar los ejercicios al aire libre, ejercicios, deporte, actividades al aire libre. Lo recomendable es usar una mascarilla de alta eficiencia, como por ejemplo la KN95, evitar que entre este material a las viviendas, por lo tanto cerrar puertas y ventanas, evitar el contacto con el exterior y solo ventilar en el caso de que detectemos la disminución del humo existente en el exterior. Claro, también a este fenómeno se junta la preocupación por esta alerta en el hemisferio norte de lo que está pasando con la influenza y esta variante. ¿Cuánto va a afectar a Chile? Bueno, las autoridades de salud se han reunido durante esta jornada y la idea es comentar también qué va a pasar con la campaña de invierno, la campaña de vacunación y obviamente el llamado es a vacunarse a partir de los próximos meses cuando parte esta campaña porque dicen esto está muy lejos de ser lo que pasó el 2020 con el COVID, es una variante que está incorporada dentro de las vacunas y que va a seguir monitoreando claramente lo que pasa en la región y también en nuestro país. Con esta noticia terminamos Ahora Salud, nos vemos la próxima semana, que estén bien.